Miércoles, 6:36 de la tarde. Ya estaba en casa después del trabajo, sentado en la mesa de la cocina, todavía con la camisa sudada del día encima, repasando mentalmente la lista del súper que me había encargado Clara por WhatsApp. Pan, leche, jamón, yogures naturales sin azúcar, y ese maldito queso de cabra que odia pero compra igual porque lo come su nutricionista en Instagram. Los niños veían dibujos en el salón, y yo aprovechaba los 10 minutos de silencio antes de que empezara el caos de la cena. Clara todavía no había vuelto. Me había dicho que saldría antes del despacho para tomar algo con su amiga Raquel, una caña rápida para desahogarse, según sus palabras exactas. No pregunté nada porque, sinceramente, no me apetecía hablar más de lo necesario. Últimamente hablar con Clara era como intentar bailar con alguien que ya no te sigue el ritmo, como si no le interesara ni el tema, ni tú. Pero algo en esa frase de caña rápida me chirrió desde que me la dijo. Y no porque tuviera celos, sino porque esa excusa ya la había usado 3 veces en la misma semana. Y Raquel está embarazada de 8 meses. Encendí la app del banco para ver si había cobrado la extra. Un movimiento reciente en la tarjeta de Clara me saltó al instante. 23,80 euros, consumidos en una terraza en Malasaña a las 4:12 de la tarde. Vale, Malasaña. Bien, pero con Raquel, lo dudaba. Empecé a hacer cálculos sin querer. La consulta del ginecólogo de Raquel está en Getafe, su casa en Alcorcón. ¿Qué cojones hacía Clara en Malasaña con una embarazada que apenas sale ya ni al portal? Cerré la app. Me dije que estaba exagerando. Que pensar así no servía para nada, que un par de cañas a media tarde no significaban que estuviera pasando nada raro. Pero el estómago me empezó a doler como si supiera algo que yo todavía no sabía. A las 7:04 de la tarde entró por la puerta. Traía una sonrisa forzada, como si viniera de una reunión con Hacienda y no de tomarse algo. El pintalabios lo tenía un poco corrido y llevaba el pelo revuelto como si se hubiera apoyado en la ventanilla de un coche o se hubiera estado tocando demasiado. Me dio un beso en la mejilla que no pidió respuesta, dejó el bolso encima de la silla del comedor y se fue directa al baño. ¿Qué tal con Raquel? Pregunté desde la cocina, sin levantar la voz. Bien, bien, contestó desde el pasillo. Está hecha polvo con la ciática, pero bueno, le vino bien desconectar un rato. No dije nada. Me quedé mirando el vaso de agua que tenía delante como si me fuese a dar alguna pista. Cuando volvió, se puso a preparar algo de cenar sin hablar. Había algo raro en su forma de moverse, como si quisiera evitar cruzar miradas. Cada gesto suyo me parecía medido, como si representara una escena ya ensayada. Entonces noté algo raro en su móvil, que había dejado al lado de la tostadora. La pantalla se iluminó, y por un segundo vi una notificación de WhatsApp. ¿Te han dicho algo en casa? Comillas. El remitente era Luis B., un nombre que no me sonaba. Agarré el vaso con fuerza. No dije nada, pero algo se rompió ahí, aunque todavía no supiera del todo el qué. Me quedé completamente quieto, como si al no moverme pudiera hacer que esa notificación no hubiese existido. Volvió a aparecer unos segundos después, esta vez, un nuevo mensaje. Me ha encantado verte hoy. No paro de pensar en lo que me dijiste cuando te subiste al coche. Pude leerlo claramente sin acercarme al móvil. La pantalla se iluminó lo suficiente. Y Clara, mientras tanto, seguía con su teatrillo, abriendo la nevera como si buscara algo que no existía, y dándome la espalda, evitando cualquier intento de contacto visual. Tenía el cuerpo tenso, pero lo disimulaba con movimientos rutinarios. Sacar una sartén, buscar el pan, mirar el reloj. Yo no dije nada. Lo que tenía que decir ya no iba a ser en forma de pregunta. No tenía que imaginarme nada, ya lo tenía claro. Luis B. no era ningún primo, ningún amigo del trabajo ni ningún contacto inocente. Luis B. no era una presencia física, alguien con coche, con manos, con boca, con tiempo para encontrarse con mi mujer en alguna parte de Madrid mientras yo estaba trabajando y nuestros hijos estaban en el colegio. La cena fue un acto mecánico. Puso 2 platos de ensalada con algo de pollo encima, sin mirarme. Sin comentar nada, comimos en silencio, con la tele puesta de fondo. Los niños ya se habían ido a dormir. No sé si lo había planeado así o si la situación simplemente había caído en su sitio como piezas que no podían moverse. Me limité a comer, a masticar, a tragar. Tenía la boca seca pero no quise beber agua. Tenía las manos heladas pero no las metí en los bolsillos. Cuando terminé, me levanté,
Llevé el plato al fregadero y lo dejé ahí, sin decir nada. Ella tampoco habló. Ni una palabra. Se quedó sentada, moviendo el tenedor, haciendo que parecía que seguía cenando. No me giré para ver si me miraba. Fui al dormitorio, cerré la puerta y me senté al borde de la cama con las manos en las rodillas. No encendí la luz. Estuve así durante más de media hora. En silencio. Con los ojos abiertos pero sin ver nada. Esperando algo que no sabía si iba a pasar. A las 10:45 de la noche, escuché sus pasos en el pasillo. Caminaba despacio, como si midiera el sonido de cada pisada. Abrió la puerta sin tocar antes y entró al dormitorio. Se quedó de pie junto a la puerta. No dijo nada. Encendió la luz y luego la apagó. Volvió a encenderla. Era como si buscara alguna señal en mi cara, como si intentara leerme sin tener que preguntar nada. Pero no había nada que leer. Estaba completamente en blanco, pero por dentro me dolía el pecho, como si tuviera que sujetar el estómago con las manos para que no se me cayera. ¿Pasa algo?, preguntó al fin, con una voz que ni siquiera ella se creyó. ¿Quién es Luis B?, respondí directamente, sin matices, sin vueltas, sin adornos. No hubo reacción inmediata. Se quedó unos segundos completamente callada, pero no sorprendida. Lo que vi en su cara no fue miedo, ni culpa, ni incomodidad. Fue una pausa larga que parecía una decisión. Luego apretó los labios y dio un paso hacia mí. Un compañero del trabajo, dijo con un tono neutro, como quien recita la hora o el nombre de un producto del supermercado. ¿Y también es compañero de cama?, pregunté sin levantar la voz. No respondió. Bajó la mirada y cruzó los brazos, pero no dijo nada. El silencio fue peor que cualquier mentira que pudiera haber dicho. Prefería que me hubiera gritado, que hubiera intentado inventarse algo, que se hubiera echado a llorar fingiendo arrepentimiento. Pero no, se limitó a callar, porque ya estaba claro que me daba igual lo que tuviera que decir. El silencio confirmó lo que el móvil ya había dejado claro. ¿Desde cuándo?, pregunté, sin moverme de la cama. Unos meses, dijo, sin adornos, sin emociones. ¿Cuántas veces os habéis visto fuera del trabajo? No lo sé. ¿Lo has hecho en esta casa? No, mentira o no, me daba igual. Ya no estaba buscando justicia. Estaba buscando control, entender el mapa completo de la traición, saber cuántas esquinas de mi vida había manchado sin que yo me diera cuenta. Se sentó en la silla del escritorio, como si quisiera calmar el ambiente con un gesto domesticado, pero el daño estaba hecho. No quería que te enteraras así, dijo, como si existiera alguna forma aceptable de descubrir algo así. Pues haber tenido la decencia de no hacerlo. Ella suspiró, y esa fue la primera vez que pareció humana desde que entró. No fue un suspiro de alivio ni de tristeza, fue uno de agotamiento. Como si la situación no la afectara directamente, como si simplemente tuviera que lidiar con las consecuencias de algo inevitable. Mira, David, no te lo voy a justificar. No me siento orgullosa, no fue planeado, pasó y ya. No quiero hablar de sentimientos ni de excusas. ¿Quieres seguir con él?, pregunté directamente. No lo sé. Esas 3 palabras me dejaron más claro que nada lo que valía nuestro matrimonio para ella en ese momento. Nada que mereciera una respuesta clara. Me levanté sin decir nada, agarré mi móvil y la cartera del cajón y salí del dormitorio. No sabía a dónde iba, pero tenía claro que esa noche no podía seguir respirando el mismo aire que ella. No dormí en casa esa noche. Me fui al coche, conduje sin rumbo por las calles de Madrid durante más de 2 horas y terminé aparcado frente al Parque de la Bombilla, con el motor apagado y el móvil en silencio. No llamé a nadie. No quería explicaciones ni consuelo. No quería sentarme con un amigo a repetir frases vacías como, lo siento, o qué cabrona. Solo necesitaba estar fuera, lejos del olor de su perfume, lejos de la cocina donde me preguntaba si quería un café mientras se iba al baño a chatear con otro. Encendí un cigarro que había dejado en la guantera, aunque llevaba meses sin fumar. Me lo terminé sin disfrutarlo. Luego cerré los ojos, recostado en el asiento y esperé a que amaneciera. A las 6:30 volví a casa. Clara seguía dormida o fingía estarlo. Me duché, me cambié, preparé a los niños para el cole sin decir una palabra de más. Ella bajó cuando ya estaba a punto de salir. Llevaba una bata gris, el pelo recogido, los ojos hinchados de no dormir.
No nos miramos. Le di los bocadillos a los críos, les puse la mochila al hombro y los llevé al coche. A las 8 estaba de vuelta. Clara estaba en la cocina, apoyada contra la encimera, con una taza de café que no bebía. Esperaba. Supongo que sabía que venía el momento. Cerré la puerta con llave, dejé las llaves encima de la mesa del recibidor y me fui directo al comedor. Siéntate, dije sin mirarla. Vas a gritarme. No voy a gritar. Quiero hechos, cronología. Nombres. Fechas. Quiero la verdad clara. Toda. Se sentó lentamente como si le dolieran las piernas. El café seguía en la mano. No sabía por dónde empezar. Lo noté. Estaba tensa pero no asustada. Eso me cabreó más. ¿Fue la primera vez con él o hubo otros antes? No hubo otros. ¿Desde cuándo? ¿Desde abril? ¿Cuántas veces os habéis acostado? No sé, dime un número. Entre 8 y 10. Tuve que tragar saliva. 8 y 10 no son dos errores. Es una agenda. Es una rutina. Es un proyecto de pareja paralelo al que tenía conmigo. Me levanté y empecé a caminar por la sala. No podía quedarme quieto. ¿Dónde? En su casa. ¿Dónde vive? En Legazpi. ¿Lo conocí alguna vez? No. ¿Me hablaste alguna vez de él? Sí. Dije que era de recursos humanos. Me eché con acento agudo a reír. No por gracia, sino porque el cuerpo me lo pedía para no romper algo. La había escuchado decir su nombre una vez. Luis, del departamento de personal. Me acuerdo porque fue durante una cena en la que dijo que era un tío pesado que todo lo quiere saber. Ironía de mierda. ¿Lo vas a seguir viendo? No. ¿Es porque lo decidiste tú o porque te pillé? Porque me pillaste. Al menos era honesta. Le dolía más perder el control que haberme fallado. Me acerqué a la mesa, puse las manos firmes sobre ella y la miré por primera vez desde que empezó a hablar. ¿Qué coño te faltaba, Clara? ¿Qué necesidad tenías de hacer esto? No lo sé. No me sentía bien. Me sentía vacía. Tú estabas siempre cansado. Estabas siempre enfocado en el trabajo, en los niños, en tus cosas. Dejaste de mirarme como antes, ¿y eso te da derecho a empezar otra vida sin decir nada? ¿Te parece normal acostarte con un compañero durante el trabajo y luego volver a casa como si todo siguiera igual? No lo hice para hacerte daño. ¿Y qué esperabas? ¿Que no me enterara nunca? Ella dejó el café sobre la mesa con cuidado, como si ese gesto pudiera salvar algo. Luego se quedó en silencio. No respondió. No sabía qué decir. ¿Te enamoraste de él? No. Entonces, ¿qué coño era? Un escape. Apreté los puños. Tuve que dar 2 pasos atrás para no volcar la mesa de una patada. Quería entender, pero todo lo que decía era más ofensivo que la propia traición. Era como si justificara un asesinato diciendo que tenía dolor de cabeza. ¿Te escribió ayer mientras estabas conmigo? Sí. ¿Qué te dijo? Que le gustó verme. Que le costaba creer que esto se había acabado. ¿Y tú qué le contestaste? Nada. ¿Puedo ver el mensaje? Lo borré. Volví a sentarme. Ya no me salía nada más. El pecho me dolía de tanto contener las ganas de gritar. Me había contado todo, o al menos lo básico. Pero no sentí alivio. Sentí asco. No solo por lo que hizo, sino por cómo lo dijo, como si estuviera leyendo un parte médico, como si no supiera lo que había destruido. Me voy a quedar en casa de mi hermano unos días. No quiero verte. No quiero que me hables. No quiero fingir delante de los niños. Tú les dices que me fui por trabajo, o lo que se te ocurra. Y si tienes algo que decirme, me lo mandas por escrito. No esperé respuesta. Me levanté, fui al dormitorio, metí lo necesario en una mochila, y salí de ahí antes de romper algo. La primera noche en casa de mi hermano fue tranquila porque nadie me preguntó nada. Jorge no es de esos que se mete donde no lo llaman. Me dejó la habitación de invitados, me dijo que si quería hablar, él estaba ahí, y no volvió a mencionarlo. Me pasé la madrugada entera con el móvil en la mano, revisando conversaciones viejas con Clara, mirando fotos del año pasado, haciendo listas mentales de todas las veces que me dijo que estaba cansada, que tenía trabajo, que no tenía ganas. Me dormí a las 6, con el móvil encima del pecho y la cabeza llena de ideas que no sabía si iban a servirme de algo. A las 8 me desperté con el sonido del tráfico. Me vestí, bajé a la calle,
Me tomé un café solo en el bar de siempre, y llamé al trabajo para decir que iba a cogerme el resto de la semana. No di explicaciones. No tenía ganas de justificar nada. Volví al coche, me senté y empecé a pensar qué hacer. No estaba conforme con irme de casa como un imbécil mientras ella seguía durmiendo en la cama que compramos juntos, usando la ropa de cama que elegimos en una tienda de Goya un sábado por la tarde, cocinando en la cocina que yo reformé. No. Algo dentro de mí no aceptaba esa versión de los hechos. No podía simplemente tragarme todo y esperar que las cosas se calmaran. No quería venganza infantil ni algo que me dejara como un desequilibrado. Quería que le doliera en el mismo sitio donde me había dolido a mí. Quería dejarle claro que no me había destruido, pero que tampoco iba a salir limpia de esto. Fui al despacho de un abogado que conocía desde la universidad. Se llama Tomás, no es barato, pero es bueno. Le conté todo. No omití nada. Me escuchó sin interrumpirme, tomó notas, me miró a los ojos y me dijo lo que necesitaba oír. Tienes que prepararte para una separación larga. Pero si tienes pruebas de que hubo una infidelidad, podemos negociar desde otra posición. Tengo los mensajes, capturas, todo, le respondí sin dudar. Ella trabaja o depende económicamente de ti. Trabaja, gana bien, casi igual que yo. Perfecto, entonces no tienes que pagar pensión. Si demuestras que fue ella la que rompió el vínculo, incluso podemos discutir el tema de la custodia compartida con ventaja. No quiero quitarle a los niños. No me interesa usarlos. No lo harás, pero vamos a asegurarnos de que no los utilice ella. Me fui del despacho, con una lista de documentos que tenía que conseguir, y una cita para dentro de una semana. Luego pasé por una copistería, imprimí todas las capturas, incluso las conversaciones que Clara tuvo con su amiga donde hablaba de Luis como el de las escapadas, como si fuera parte de un chiste privado. Imprimí fotos, registros, incluso un recibo del parking donde Luis dejó su coche un martes por la tarde, a 2 calles de casa. Había cruzado la línea. No solo me traicionó, me subestimó. Y eso para mí, fue más grave todavía. Volví a casa a las 11 de la mañana. Clara no estaba. Supuse que se habría ido al trabajo como si nada. Subí. Agarré una maleta grande. Empecé a llenar bolsas con cosas que no pensaba volver a usar. Camisetas que me había regalado ella. Tazas con frases que ahora me daban asco. Cartas viejas. No rompí nada. No hice escándalo. Metí todo en bolsas negras y las bajé al maletero. Luego entré a su ordenador portátil. Tenía la contraseña guardada. Revisé el historial, abrí documentos, vi carpetas compartidas con Luis, un informe, un par de fotos personales, incluso una carpeta con el nombre de un hotel en Valencia, fechas, horarios, reservas. Todo apuntaba a que el viaje que había hecho en julio, con su amiga de la facultad, había sido una mentira desde el primer minuto. Abrí su correo, busqué más, guardé todo en un pendrive, y lo llevé conmigo. Esa tarde recogí a los niños del colegio como siempre. Me preguntaron por qué no había dormido en casa. Les dije que había tenido trabajo, una reunión larga, y que estaría yendo y viniendo unos días. No preguntaron más. En casa, Clara me esperaba en el salón. Estaba nerviosa, eso se notaba. Intentó hablarme apenas crucé la puerta, pero levanté la mano y la paré. Mañana recibirás una citación, estoy iniciando el divorcio. No lo vamos a hablar aquí ni ahora, hablaremos por medio de abogados. David, ¿estás seguro de eso? Tú empezaste esto, yo solo voy a terminarlo. Y te aviso, tengo todo. No borres nada. No escondas nada. No intentes manipular a los niños. Porque si lo haces, no vas a tener ni casa, ni custodia, ni dignidad. Ella no dijo nada más. Se quedó ahí parada mientras yo entraba al cuarto de los niños para ayudarles con la mochila del día siguiente. Me sentí tranquilo por primera vez en días. No feliz, pero sí firme. No había marcha atrás. No quería reconciliaciones ni discursos sobre segundas oportunidades. No me importaban sus lágrimas ni sus disculpas. Me había fallado. Me lo ocultó durante meses, y ahora iba a entender, paso a paso, todo lo que yo hice por esta familia, mientras ella lo tiraba por la borda en habitaciones de hotel. Pasaron 4 días desde la última vez que crucé más de 2 palabras con Clara. Los niños ya empezaban a notar el ambiente extraño, aunque ninguno se atrevía a preguntar directamente.
Yo seguía en casa de Jorge, pero iba y venía todos los días, recogía a los críos del colegio, preparaba la cena, me quedaba hasta que se dormían, y luego me largaba sin decir adiós. Clara hacía su parte, aunque de forma automática, apenas hablaba, se movía por la casa como una inquilina silenciosa, sin reclamar nada, sin intentar acercarse. Sabía que estaba arrinconada, pero aún así, no mostraba arrepentimiento. Ni siquiera una reacción real más allá de protegerse el cuello. El viernes por la tarde, justo después de que los niños salieran a dormir con sus primos en casa de mis suegros, decidí que ya era hora de hablar con ella. No por buscar reconciliación, ni siquiera por necesidad de escuchar excusas, necesitaba cerrar el círculo, poner las cosas claras, no para ella sino para mí. Entré a casa a las 8 en punto, dejé las llaves sobre la mesa del recibidor y la encontré en la cocina cortando calabacines, como si no pasara nada. Me apoyé en el marco de la puerta y esperé unos segundos. Tenemos que hablar, Clara. Ahora sí. Ella soltó el cuchillo con suavidad, se secó las manos y se giró sin oponer resistencia. Asintió. Caminó al salón y se sentó en el sofá. Yo hice lo mismo pero en el sillón del otro lado. Había 1 metro de distancia entre nosotros y no se iba a reducir. No quiero gritos, ni ataques, ni monólogos. No me interesa que me pidas perdón. No quiero que me expliques lo que ya sé. Quiero que me respondas a lo que te voy a preguntar, y luego te diré cómo vamos a continuar con esto. Está bien, dijo, sin levantar la voz. ¿Estás enamorada de él? No. ¿Lo estuviste en algún momento? No. Entonces, ¿por qué seguiste viéndolo incluso cuando sabías que estabas cruzando un límite que no tiene vuelta atrás? Porque me hacía sentir cosas que ya no sentía aquí. Me hacía sentir vista, escuchada. Me hacía olvidar el desgaste, las rutinas, las discusiones absurdas, la frialdad. ¿Y no pensaste en hablar conmigo antes de estar con otro? Sí, se me ocurrió. Varias veces. Pero cada vez que lo intentaba, tú estabas cansado, de mal humor, o no querías hablar. No estoy diciendo que sea culpa tuya. Fue mi decisión. Pero sí intenté evitarlo. No supe cómo. ¿Sabes que ya no importa? Que aunque me dijeras ahora mismo que fue un error, y que darías lo que fuera por borrarlo, ya no podríamos volver a estar juntos nunca más. Lo sé. ¿Te arrepientes? Me arrepiento del daño. De cómo ha salido todo. Pero no de lo que hice. No voy a mentirte. No me siento orgullosa, pero tampoco me voy a flagelar para convencerte de algo que no siento. Esa respuesta no me dolió, porque ya no esperaba otra cosa. Lo único que sentí fue confirmación de que estaba sentado frente a alguien que ya no tenía ninguna conexión real conmigo. Era como hablar con una excompañera de trabajo con la que tuve buena relación pero de la que ya no quedaba ni rastro de cercanía. No te odio. Pero me das asco, le dije sin levantar el tono. Y no es solo por lo que hiciste, no por los mensajes, no por el engaño en sí, sino por la frialdad con la que manejaste todo, por el desprecio implícito de cada gesto que hiciste mientras me mirabas a los ojos y me mentías, por cómo me besabas después de volver de casa de él, por cómo jugabas a ser madre perfecta mientras escondías una vida paralela. Eso no se borra. Ella bajó la cabeza, por primera vez con expresión genuina de vergüenza. No pidió disculpas, no lloró, no dijo nada. Yo tampoco lo habría permitido. Ya está todo en marcha. En 1 semana tendrás la cita en el juzgado. Ya tienes tu abogado, el mío está avisado. No hay nada que negociar. La custodia será compartida pero con calendario estructurado. No te voy a quitar a los niños, pero tampoco vas a usarlos para limpiarte la cara. Quiero que les digamos la verdad cuando llegue el momento adecuado. Ni cuentos ni dramatismo, la verdad sin adornos. Estoy de acuerdo. La casa se vende. Ya me adelanté y tengo una tasación. Se dividirá el dinero en partes iguales. Tú te buscas un piso, yo haré lo mismo. No quiero convivir ni un mes más contigo. Esta semana me mudaré a un sitio temporal. Los niños se quedarán contigo hasta que tengamos los calendarios definidos. ¿Quieres que me vaya yo? No. Quiero que lo manejes tú mientras yo termino de cerrar el papeleo. Después tú te vas. Ya he hablado con el banco, con el seguro, con los proveedores. Todo está cubierto, no quiero cabos sueltos ni excusas. Se quedó mirándome durante unos segundos que se hicieron eternos. Yo no tenía nada más que decir, ella tampoco. Nos levantamos al mismo tiempo. Caminé hacia la puerta. Me giré una última vez. No quiero saber nada más de tu vida.
No me interesa con quién estés, qué hagas, o a dónde vayas. Solo hablaremos por los niños. Eso es todo. Lo entiendo, dijo ella. Esta vez, en serio. Salí. Cerré la puerta. No volví a mirar atrás. Pasaron 2 meses desde aquella última conversación. El divorcio se firmó sin incidentes, sin lágrimas, sin discursos emocionales ni gestos de despedida. Clara se mudó a un piso pequeño en el barrio de Arganzuela, cerca del trabajo. Yo alquilé un dúplex en Chamartín, más caro de lo que quería, pero con 2 habitaciones amplias para los niños. No me preocupaba el dinero. Me preocupaba tener un lugar donde no sintiera que cada mueble me recordaba que había vivido con una persona que me mintió durante meses en silencio. El primer día que dormí en la nueva casa, me levanté sin ansiedad. Hacía años que no tenía esa sensación, no de felicidad, pero sí de alivio. No tenerla al otro lado de la cama fue raro, pero también fue un descanso. No había necesidad de aparentar nada, no había frases forzadas en el desayuno, no había excusas que fingía creer para mantener la paz. Era mi espacio, y eso bastaba. Con los niños establecimos una rutina rápida, 2 semanas conmigo, 2 semanas con ella. Les dijimos la verdad, sin rodeos, pero adaptada a su edad, que mamá y papá ya no iban a vivir juntos, que no era culpa de nadie, que seguiríamos cuidándolos igual, que podrían hablar con cualquiera de los dos cuando quisieran. No preguntaron mucho, se notaba que, en el fondo, ya lo intuían. Son más listos de lo que creemos. No les di detalles, porque no los necesitaban. Lo único que me juré fue que nunca usaría a su madre como arma. Ellos no tienen la culpa de nada. Volví al trabajo como si nada. Nadie preguntó directamente, pero los que sabían cómo iba mi matrimonio entendieron lo que había pasado. Algunos intentaron ser discretos con sus miradas de compasión, otros se hicieron los sorprendidos cuando mencioné que estaba divorciado. Me limité a decir que ya no estábamos juntos, que los niños estaban bien, que no había más que contar. Me centré en los proyectos, en sacar adelante lo que tenía pendiente, en cumplir plazos. Era la única parte de mi vida que no se había caído a pedazos. Eso, y mi relación con mis hijos. Un viernes por la tarde, después de dejar a los niños con Clara, volví a casa y me senté en el salón. Encendí la televisión, pero no la miré. Solo quería silencio. Había pasado tanto tiempo rodeado de tensión que necesitaba entender cómo era mi vida ahora. No echaba de menos a Clara. No había nostalgia. Pero sí quedaba algo difícil de explicar. Una mezcla de cansancio, decepción, incredulidad. Me preguntaba si había señales que ignoré. Si hubo algo que podía haber hecho diferente. No para evitar el final, sino para no llegar a ese nivel de desgaste donde alguien que duerme a tu lado, decide que la mejor opción es traicionarte, antes que hablar contigo. No me creía el discurso de que la culpa era del desgaste, de la rutina, del aburrimiento. Todos los matrimonios tienen altibajos. Todos pasan por fases donde el deseo disminuye, donde las conversaciones se vuelven más logísticas que emocionales. Pero entre eso y acostarte con otro hay una distancia inmensa. Ella no tropezó, ella eligió. Eligió mentirme, eligió acostarse con alguien más. Eligió seguir haciéndolo durante meses. Eso no se justifica. No me interesaba si estaba confundida o si se sentía sola. Yo también me había sentido solo muchas veces y nunca crucé esa línea. Jorge me preguntó una noche si pensaba volver a confiar en alguien. Le dije que no era momento para eso. No porque no creyera en las personas, sino porque no tenía energía para construir nada desde cero. Me sentía tranquilo en mi espacio, con mis rutinas, con mi trabajo, con mis hijos. Si algún día aparecía alguien sería sin presión. Pero no iba a buscar a nadie para llenar un vacío. Ese tipo de relaciones son las que terminan peor. Un día me crucé con Clara en el parque mientras paseaba con los niños. Estaba con una amiga, caminando en la dirección contraria. Nos saludamos de lejos con un gesto mínimo de cabeza. Nada más. Fue extraño verla así, como una figura externa a mi vida. Durante años fue mi pareja, la persona con la que compartía todo. Ahora era alguien más. No sentí rabia, tampoco pena. Solo una distancia fría, limpia, definitiva. Lo que aprendí de todo esto no es bonito, pero es claro. Las personas no siempre hacen lo correcto, ni siquiera cuando tienen opciones mejores.
La mayoría prefiere la salida fácil, la que requiere menos valentía. Hablar requiere valentía. Pedir ayuda requiere valentía. Decir que estás cansado o frustrado requiere valentía. Clara eligió la cobardía. Y aunque suene duro, eso es lo que me permitió olvidarla del todo. Porque no fue la infidelidad lo que destruyó nuestro matrimonio. Fue su decisión consciente de no hablar, de no intentar, de rendirse sin avisar. Ahora sé que puedo empezar de cero sin miedo. No porque me haya curado mágicamente, sino porque he aprendido a reconocer lo que no voy a permitir nunca más. Y eso me basta por ahora.